La Orquesta Perdida de 1968. El aire dentro del Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México, en la noche del 12 de octubre de 1968, era una entidad viva, una atmósfera tan densa y cargada de electricidad emocional que casi se podía masticar. Era un refugio dorado, un santuario de mármol y terciopelo rojo que se erigía como un bastión de belleza sublime contra un mundo exterior convulso y herido. Afuera, en las calles de la capital, el eco de la masacre de Tlatelolco, ocurrida apenas 10 días antes, todavía manchaba el asfalto y el alma de la nación. La tensión era un zumbido bajo y constante, una herida abierta que los inminentes Juegos Olímpicos intentaban cubrir con un vendaje de celebración forzada. Pero adentro, entre los murales de Rivera y Siqueiros que observaban en silencio desde las paredes, el arte ofrecía una catarsis colectiva, una tregua temporal del dolor. La Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la batuta precisa y apasionada del legendario maestro Eduardo Mata, acababa de ejecutar la última nota de la Sinfonía del Nuevo Mundo de Antonín Dvořák. El silencio que siguió a ese acorde final fue profundo, un vacío de un segundo que pareció contener 50 años de historia no escrita antes de que el teatro estallara en una ovación atronadora. El público, un mosaico de la alta sociedad mexicana, vestida con la elegancia sobria de la época. Hombres con trajes oscuros y corbatas delgadas, mujeres con peinados altos y vestidos de noche que susurraban con cada movimiento. Se puso de pie al unísono. Los aplausos no eran meramente una formalidad, eran una liberación, un rugido de gratitud y orgullo que chocaba contra el techo art déco y llovía sobre el escenario. En ese escenario, bañados por la luz cálida de los reflectores, los 88 músicos se inclinaban una y otra vez, sus rostros brillando por una mezcla de sudor y una alegría casi trascendental. Eran un microcosmos de México. Hombres y mujeres de todas las edades y orígenes, unidos por un lenguaje universal que trascendía la política y la tragedia. Era la culminación de meses de ensayos extenuantes, de sacrificar horas de sueño y vida personal en pos de una perfección efímera. Cada nota había sido pulida hasta alcanzar un brillo cegador. Cada fraseo había sido imbuido de una emoción que resonaba con la propia alma de un país que buscaba desesperadamente la belleza en medio del caos. En el centro de esa galaxia de talento, como una estrella fija alrededor de la cual todo giraba, se encontraba Sofía Morales, la concertino. A sus 26 años era más que la violinista principal, era el corazón rítmico y emocional del ensamble. Su violín, un Guarneri del Jesús que parecía una extensión de su propio cuerpo, cantaba con una voz que podía desgarrar el alma o elevarla a los cielos. Su conexión con el maestro Mata era casi telepática, una simple mirada, un gesto sutil de la batuta y ella traducía su intención en un sonido que guiaba a toda la orquesta. Esa noche, su interpretación había sido particularmente luminosa, como si estuviera canalizando no solo la visión de Dvořák, sino también el espíritu indomable de su gente. Era un momento de perfección absoluta, una fotografía congelada en el tiempo donde el espíritu humano, a través del arte, parecía capaz de conquistar cualquier oscuridad. La catarsis era palpable, una ola de sentimiento compartido que unía a extraños en la audiencia y a los músicos en el escenario en una comunión sagrada. No sabían, nadie podía saberlo, que esa sinfonía perfecta no era solo el final de la temporada, era el final de todo, la última nota que esa orquesta tocaría jamás en este mundo. Antes de sumergirnos en esta historia que ha desconcertado a México por más de medio siglo, quiero hacerles una promesa. Cuando este canal, nuestro espacio de misterios y memorias, alcance los 50,000 suscriptores, realizaré un sorteo especial de 4,000 pesos mexicanos como un pequeño gesto de agradecimiento
por su increíble apoyo. Es gracias a ustedes que estas historias olvidadas vuelven a respirar. El júbilo del concierto se derramó desde el gran salón hacia los camerinos y pasillos traseros del Palacio de Bellas Artes, transformándose en una camaradería ruidosa y aliviada. El aire, antes denso por la concentración, ahora olía a resina de pino, a sudor y al perfume de las flores que comenzaban a llegar como tributo. Los 88 músicos, liberados de la disciplina del escenario, se reían, se abrazaban y guardaban con cuidado sus preciados instrumentos en estuches forrados de terciopelo, cada uno una extensión de su alma que valía una fortuna, no solo en pesos mexicanos, sino en valor sentimental. La conversación giraba en torno a la supuesta cena de gala que los esperaba, un evento exclusivo en una hacienda en las faldas del Ajusco, patrocinado por un enigmático mecenas europeo del que pocos sabían algo concreto, más allá de que era inmensamente rico y un apasionado de la música clásica. La idea era un broche de oro para una temporada triunfal, una celebración privada lejos del ojo público. Poco después de la medianoche, los músicos comenzaron a salir por la puerta de artistas del palacio, encontrándose con la fresca noche de octubre. 3 autobuses de la marca Sultana, alquilados para la ocasión, los esperaban con los motores encendidos en la calle Ángela Peralta. Subieron en grupos, sus risas y conversaciones creando una burbuja de calidez en la oscuridad de la ciudad. El último en subir fue el maestro Mata, quien se aseguró de que todos estuvieran a bordo antes de dar la señal al conductor. Los autobuses se alejaron del centro histórico, sus luces cortando la neblina que comenzaba a descender sobre la capital. Fueron vistos por última vez por un vendedor de periódicos que cerraba su puesto, dirigiéndose hacia el sur, hacia la carretera que serpentea hacia Cuernavaca. Nunca llegaron a la hacienda en el Ajusco. De hecho, las investigaciones posteriores revelarían que no existía ninguna reservación para tal evento. El destino era una mentira. La mañana del 13 de octubre de 1968 amaneció gris y fría. Un campesino que llevaba sus productos al mercado se topó con una escena extraña en el paraje conocido como La Pera, una curva famosa y peligrosa de la carretera a Cuernavaca. Los 3 autobuses Sultana estaban allí, perfectamente estacionados en fila india en el acotamiento, como si fueran monumentos silenciosos a un viaje interrumpido. El rocío de la mañana cubría sus ventanas, dándoles un aspecto fantasmal. No había señales de un accidente, ni cristales rotos, ni marcas de frenazos en el asfalto. Las puertas estaban cerradas, pero no con llave. Dentro, todo estaba en un orden inquietante. Las partituras aún descansaban en algunos asientos. Un par de gafas olvidadas sobre un tablero, una bufanda de seda colgando del respaldo de una butaca. Pero no había gente, ni un solo músico. Y lo más desconcertante, no había instrumentos. Los 88 músicos y sus invaluables Stradivarius, Guarneris, vientos de fabricación alemana, valorados en millones de pesos, se habían desvanecido sin dejar rastro. La policía llegó, acordonó la zona y comenzó una investigación que nació muerta. El país entero estaba enfocado en una sola cosa: la inauguración de los Juegos Olímpicos. La desaparición de una orquesta, por prestigiosa que fuera, era una distracción incómoda, una nota disonante en la sinfonía de progreso y modernidad que el gobierno quería presentar al mundo. El caso se cubrió con una manta de silencio burocrático, etiquetado rápidamente como caso sin resolver, y archivado en las profundidades de un sistema de justicia más preocupado por la imagen que por la verdad. Los 88 músicos, junto con su música, simplemente se habían esfumado en el aire de la sierra, dejando atrás solo 3 autobuses vacíos y un silencio que resonaría a través de las décadas como el eco de una nota perdida. Hoy, en el año 2018,
50 años después de aquella noche de gloria y misterio, el silencio más profundo no se encuentra en la curva de la Pera, sino en un departamento en el segundo piso de un edificio antiguo en la colonia Roma. Es un silencio espeso, pesado, que parece absorber la luz y el sonido. Este no es un hogar, es un archivo caótico, un mausoleo dedicado a una ausencia. Aquí vive Javier Morales, quien en 1968 era un vibrante periodista de 30 años que cubría la fuente cultural, y que hoy, a sus 80, es un hombre consumido por el tiempo y por la búsqueda de su hermana, Sofía. Su cuerpo, encorvado y frágil, es un mapa de décadas de frustración y esperanza marchita, pero sus ojos, hundidos en un rostro surcado por arrugas profundas, todavía arden con la brasa de una obsesión que nunca se ha extinguido. Las paredes del departamento han desaparecido bajo un collage demencial de información. Mapas de la Ciudad de México y sus alrededores están cubiertos de chinchetas y telarañas de estambre rojo que conectan lugares, teorías y callejones sin salida. Fotografías en blanco y negro de los 88 músicos lo observan desde cada superficie, sus rostros jóvenes y llenos de promesas congelados en el tiempo. Hay recortes de periódico amarillentos y quebradizos, con titulares que pasaron de la alarma inicial a la especulación y finalmente al olvido. Cientos de cuadernos de espiral llenan estantes y cajas, sus páginas repletas de la caligrafía temblorosa de Javier, documentando cada entrevista, cada pista falsa, cada sueño febril. El aire huele a papel viejo, a polvo acumulado y a café rancio, el combustible que ha mantenido su vigilia durante medio siglo. Tras la desaparición, la vida de Javier se fracturó. El hombre carismático y social, el periodista cuya prosa podía hacer que la música saltara de la página, murió esa mañana en La Pera. Abandonó su carrera, se alejó de sus amigos y se encerró en esta búsqueda monástica y solitaria. Gastó todos sus ahorros, la herencia de sus padres, todo en investigadores privados que le dieron falsas esperanzas a cambio de fajos de billetes, y en viajes a los rincones más extraños del país, persiguiendo rumores sobre sectas que usaban la música en sus rituales o criminales que traficaban con instrumentos raros. Se convirtió en el guardián de la memoria, el único que se negaba a permitir que 88 almas se convirtieran en una simple leyenda urbana. Entrevistó a las familias hasta que sus números de teléfono cambiaron y sus puertas se cerraron para él, cansados de reabrir una herida que nunca sanaba. Vio a los padres de los músicos morir con la pregunta en sus labios, a los cónyuges volverse a casar y a los hijos crecer con un fantasma en el árbol genealógico. Pero él nunca se detuvo, aferrado a la promesa que le hizo a su madre en su lecho de muerte, su voz un susurro de papel de lija: encontraré a Sofía, te lo juro. Él es la memoria viviente de esa orquesta, y esa memoria es una carga que ha aplastado su vida hasta convertirla en este crepúsculo polvoriento. Cada día se sienta en su viejo sillón de cuero, gastado, rodeado de sus fantasmas, y se pregunta lo mismo. ¿Cómo puede un sonido tan poderoso, una fuerza compuesta por 88 vidas, simplemente convertirse en silencio absoluto? Pero, ¿qué sucede cuando el silencio que ha definido tu vida es roto por una sola nota disonante, una nota que ha esperado 50 años para ser escuchada? Si esta historia ya te está atrapando, si sientes el peso de estos 50 años de silencio, te invito a suscribirte a nuestro canal. No es solo un clic, es un acto de memoria, una forma de decir que estas historias importan y que no permitiremos que se desvanezcan en el olvido. Para entender la profundidad de la obsesión de Javier, la razón por la que un hombre sacrificaría su futuro entero por un fantasma, debemos viajar más atrás en el tiempo,
a la tierra de colores vibrantes y sol intenso de Oaxaca. Allí, en una modesta casa de paredes de adobe encaladas, crecieron los hermanos Morales. Javier, el mayor, era pragmático y protector, un niño que se convirtió en hombre demasiado pronto tras la muerte de su padre. Sofía, 4 años menor, parecía hecha de una materia distinta, como si hubiera nacido con polvo de estrellas en las venas y música en el alma. Desde que pudo sostenerse en pie, la música fue su lenguaje. No hablaba en frases completas hasta los 4 años, pero tarareaba melodías complejas que escuchaba en la radio con una afinación perfecta. Su primer violín, un instrumento de tamaño infantil que Javier le compró con el dinero que había ahorrado durante un año trabajando en el mercado, se convirtió en una extensión de su ser. Mientras otros niños jugaban en las calles, Sofía llenaba la casa con los sonidos de Bach y Mozart, sus pequeños dedos moviéndose sobre las cuerdas con una destreza que desafiaba su edad. Javier era su primer y más devoto público. Se sentaba durante horas en el patio, bajo la sombra de un árbol de jacaranda, escuchándola practicar. No entendía la teoría musical, pero entendía la emoción. Sentía la tristeza en un adagio y la alegría en un allegro. Para él, Sofía no solo tocaba música, la traducía la belleza del mundo, el dolor oculto en las sonrisas de su gente, la esperanza que se negaba a morir. Él era su ancla a la realidad. Se aseguraba de que comiera, la protegía de los niños que se burlaban de su intensidad y la defendía ante los familiares que creían que una carrera en la música era un sueño imposible para una joven oaxaqueña sin conexiones ni dinero. Cuando su talento se hizo tan evidente que ya no podía ser contenido por las fronteras de su estado, fue Javier quien la convenció de audicionar para el Conservatorio Nacional en la Ciudad de México. Fue él quien la acompañó en el largo viaje en autobús, cuidando su violín como si fuera el tesoro más preciado del mundo. Y fue él quien celebró con lágrimas en los ojos cuando ella, con solo 16 años, fue aceptada con una beca completa, asombrando a un panel de maestros que nunca habían visto un prodigio semejante. Su vínculo era simbiótico. Ella era su conexión con lo sublime, la encarnación de la belleza y la esperanza en un mundo que a menudo le parecía gris y difícil. Él era su refugio, su protector, la única persona que entendía la inmensa presión y la soledad que acompañaban a su don. Se escribían cartas cada semana, largas misivas donde ella describía sus triunfos y frustraciones en el conservatorio, y él le contaba las noticias del barrio, anclándola a sus raíces. Su sueño no era solo ser violinista, era ser directora de orquesta, un camino casi imposible, un Everest inescalable para una mujer en el México de los 60. «Romperé esa puerta de cristal, Javi», le escribió una vez. «La romperé con un crescendo tan fuerte que no podrán ignorarme». Y Javier le creyó. Creía en ella con una fe ciega y absoluta. Verla en el escenario del Palacio de Bellas Artes, liderando la Sinfónica Nacional como concertino a los 26 años, fue el momento de mayor orgullo de su vida. No era solo su hermana. Era la prueba de que la belleza podía florecer en los lugares más inesperados, de que los sueños, por imposibles que parecieran, podían materializarse. Su desaparición no solo le arrebató a su hermana, le arrebató su fe, el pilar central de su existencia. Le robaron la música y en su lugar solo quedó un silencio ensordecedor que juró llenar con respuestas, sin importar el costo. Es una historia de amor fraternal que trasciende el tiempo, y me pregunto, desde la ciudad o el país donde me estás viendo, ¿tienes un vínculo así de fuerte con alguien en tu vida? Los 50 años que siguieron al 13 de octubre de 1968 fueron para Javier Morales un descenso lento y metódico en un infierno personal,
Un purgatorio pavimentado con pistas falsas, esperanzas rotas y un silencio que se burlaba de él a cada instante. El primer año fue el de la negación y la furia. Acosaba a las autoridades, escribía cartas a los periódicos que ya no lo empleaban, usaba sus viejos contactos para obtener acceso a los informes policiales, escasos y llenos de inconsistencias. Se aferraba a la idea de un secuestro, una demanda de rescate que nunca llegaría, un crimen que tarde o temprano se resolvería. Pero a medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, la realidad comenzó a asentarse como una capa de ceniza fría sobre su alma. El mundo seguía adelante. Los Juegos Olímpicos fueron un éxito deslumbrante. La ciudad se movía al ritmo de una nueva década, y la tragedia de la orquesta perdida comenzó a desvanecerse en la memoria colectiva, transformándose en una leyenda macabra, un cuento para asustar a los niños, susurrado en los cafés de la Candelaria. Pero para Javier, el tiempo se detuvo. Los años 70 fueron la década de los charlatanes. A medida que su desesperación se hacía más pública, atrajo a un desfile de videntes, psíquicos y estafadores que veían en su dolor una oportunidad de negocio. Una mujer en Catemaco, Veracruz, le aseguró que podía hablar con el espíritu de Sofía y le sacó 50,000 MXN antes de desaparecer. Un ex policía corrupto le prometió acceso a archivos secretos del gobierno que probaban una conspiración, solo para entregarle un fajo de papeles sin sentido y desvanecerse en la noche. Cada pista era un nuevo clavo en el ataúd de su esperanza. Siguió rumores que lo llevaron a comunidades hippies en las playas de Oaxaca y a sectas religiosas en las montañas de Jalisco, siempre buscando una nota musical, un rostro familiar, algo. En los 80 se enfocó en las familias. Se convirtió en una presencia constante y a menudo incómoda en sus vidas, un recordatorio andante de su pérdida. Al principio compartían su dolor, pero con el tiempo su obsesión se convirtió en una carga. Ellos querían recordar a sus seres queridos como habían sido, no como parte de un misterio sin resolver. Querían sanar. Y Javier, con sus preguntas interminables y sus teorías cada vez más extrañas, era la sal en sus heridas. Uno por uno, le pidieron que los dejara en paz. Los 90 trajeron el agotamiento y la resignación, pero no el abandono. Su búsqueda se volvió más interna, más archivística. Fue cuando su departamento comenzó su metamorfosis en el santuario caótico que es hoy. Pasaba sus días en la Hemeroteca Nacional, sus ojos enrojecidos recorriendo microfilmes de periódicos viejos, buscando cualquier mención, cualquier conexión que pudiera haber pasado por alto. La promesa a su madre en su lecho de muerte, a finales de 1995, se convirtió en su único evangelio. «Encontraré a Sofía», le susurró mientras ella daba su último aliento, y esa promesa se grabó en su corazón con fuego. El nuevo milenio lo encontró envejecido y solo, un ermitaño en una ciudad de 20 millones de personas. El mundo había cambiado de maneras que apenas podía comprender. Internet, teléfonos móviles, todo era ruido ajeno a su misión. Su única compañía eran los 88 rostros en sus paredes, sus miradas silenciosas instándolo a no rendirse. El vacío que dejaron no era pasivo. Era una fuerza activa, un agujero negro que había consumido su carrera, sus relaciones y su vida. 50 años, medio siglo de silencio, un tiempo suficiente para que un niño se convirtiera en abuelo. Para Javier fue un parpadeo y una eternidad, un infierno personal sostenido por un solo hilo de amor fraternal, una llama solitaria en una oscuridad que parecía infinita. El 22 de marzo de 2018, la rutina de Javier, un ritual inmutable de café, recuerdos y desesperación silenciosa, fue destrozada por el sonido estridente del teléfono. Era un sonido que rara vez escuchaba,
La mayoría de las personas que alguna vez lo llamaron estaban muertas o habían olvidado su número hacía mucho tiempo. Con manos temblorosas, descolgó el auricular. La voz al otro lado era joven, oficial y vacilante. Era un detective de la policía de la Ciudad de México. Le informó que, durante la remodelación del antiguo cine-ópera, un edificio emblemático y abandonado en la Colonia San Rafael, los trabajadores habían hecho un descubrimiento inusual. El cine-ópera, en sus días de gloria, había sido un palacio del Art Deco, un lugar de estrenos y glamour, pero durante décadas no había sido más que una ruina majestuosa, un esqueleto habitado por fantasmas y leyendas urbanas. Ahora, un proyecto de restauración buscaba devolverle algo de su antiguo esplendor. Mientras un equipo de demolición trabajaba en el foso de la orquesta, un área que no había visto la luz del día, en más de 60 años, uno de los trabajadores notó algo extraño en una de las paredes de yeso. Sonaba hueca. Siguiendo un presentimiento, tomaron un mazo y derribaron el muro falso. Detrás, en un pequeño nicho oscuro y cubierto por una capa de polvo tan gruesa que parecía fieltro, había un único objeto, un estuche de violonchelo. Estaba cubierto por el polvo de 5 décadas, pero por lo demás parecía intacto. El detective explicó que, al revisar los archivos del caso de la orquesta perdida, el nombre de Javier Morales apareció como el último familiar registrado, el único contacto que seguía activo. Le pidieron que fuera a la estación a identificar el objeto. Para Javier, el viaje en taxi a través de la ciudad fue un túnel del tiempo. El tráfico, los rascacielos de cristal, todo parecía irreal. Su mente estaba en 1968. En la estación lo llevaron a una habitación estéril. Sobre una mesa de metal estaba el estuche. Era viejo, de cuero oscuro, con las iniciales G-T-C grabadas en una pequeña placa de latón. Julián Cárdenas. Javier lo recordó de inmediato, el violonchelista principal, un hombre serio y talentoso. Con un cuidado que rayaba en lo reverencial, un oficial abrió los pestillos oxidados. El sonido de los clics metálicos resonó en la habitación como disparos. Dentro, el violonchelo descansaba sobre un lecho de terciopelo granate descolorido. Estaba en perfectas condiciones, su barniz rojizo brillando bajo la luz fluorescente, pero al levantarlo con extremo cuidado, algo sonó suelto en su interior, un suave susurro de papel. Un laudero, un experto en la fabricación y reparación de instrumentos de cuerda, fue llamado. Con herramientas delicadas y la precisión de un cirujano, extrajo con cuidado del cuerpo del violonchelo, a través de una de las efes, un rollo de papel amarillento. No era un documento, era una partitura manuscrita, las notas trazadas con una caligrafía elegante y precisa. En la parte superior, un título, Requiem por el silencio. En 1900. Ese momento, Javier Morales sintió como su corazón, un órgano que había estado latiendo en un ritmo monótono de duelo durante 18.048 días, de repente se aceleraba con una mezcla salvaje de terror y una esperanza tan dolorosa que casi lo puso de rodillas. El silencio se había roto. Una nota, después de 50 años, finalmente había sonado. ¿Podría una melodía escrita en el pasado ser la llave que abra la puerta de una verdad demasiado terrible para ser imaginada? Javier se aferró partitura como un náufrago a un trozo de madera. La policía, al no encontrar evidencia de un crimen en el papel, se lo entregó, considerándolo una pertenencia personal. Para ellos era un callejón sin salida. Para Javier era el primer camino que se abría en medio siglo. Sabía que no podía descifrar sus secretos solo. Su conocimiento musical era rudimentario, basado en las lecciones que Sofía le había dado de niño. Necesitaba un experto, alguien que pudiera leer no solo las notas, sino también, entre ellas,
El destino, o quizás el eco de la propia música, lo llevó a Ana Larrea, una joven musicóloga y estudiante de doctorado en la UNAM. Ana no era una extraña al caso. Era la nieta de Ricardo Larrea, el segundo oboísta de la orquesta, desaparecido cuando su propia madre era apenas una niña. Creció con la leyenda, con el retrato de un abuelo al que nunca conoció. Cuando Javier la contactó, ella sintió un llamado generacional, una obligación de ayudar. Se encontraron en el departamento de Javier, un lugar que para Ana era como entrar en un santuario dedicado a su propia historia familiar. Extendieron con sumo cuidado la frágil partitura sobre una mesa, bajo la luz de una lámpara de escritorio. A primera vista, era una pieza para violonchelo solo, melancólica y compleja, llena de pasajes disonantes y una belleza desgarradora. Pero mientras Ana la analizaba, notó extrañas anomalías. Ciertas notas estaban acentuadas de forma inusual. Había secuencias que no parecían tener una lógica armónica convencional. «Es como si hubiera dos composiciones en una», murmuró Ana, sus ojos recorriendo las líneas. Fue entonces cuando recordó algo que había leído en un oscuro tratado de criptografía musical. Habló del cifrado de Bach, un método atribuido al compositor barroco donde las notas musicales se corresponden con letras del alfabeto. Es un sistema complejo, casi un lenguaje secreto para iniciados. La idea era electrizante. Durante los siguientes días, trabajaron sin descanso, alimentándose de café y pan dulce, mientras el resto de la ciudad seguía su ritmo indiferente. Ana, con su conocimiento académico, y Javier, con su memoria enciclopédica de cada músico y cada detalle del caso, formaban un equipo improbable pero formidable. Usando el cifrado, comenzaron a traducir las notas anómalas. Lentamente, letra por letra, palabra por palabra, un mensaje comenzó a emerger de la música. Era un testimonio. La voz del violonchelista, Julián Cárdenas, hablando desde la tumba a través de su música. La partitura reveló una verdad mucho más extraña y perturbadora que cualquier teoría de secuestro o crimen organizado. El enigmático mecenas europeo era en realidad el carismático líder de un culto filosófico-científico llamado la armonía primordial. Este grupo creía que el universo estaba basado en vibraciones musicales y que la realidad, tal como la conocemos, no era más que una sinfonía imperfecta. Su líder, un hombre llamado Hermes, predicaba que una ejecución musical absolutamente perfecta, realizada por un ensamble de músicos en perfecta sincronía y en un lugar con una acústica única y sagrada, podría crear una resonancia tan poderosa que sería capaz de rasgar el velo entre dimensiones, permitiendo a los intérpretes ascender a un plano de existencia superior, un mundo de belleza y armonía puras, libre del dolor y la violencia del nuestro. La orquesta no fue secuestrada, fue seducida. La revelación que emergía de las notas de Julián Cárdenas era un golpe devastador para Javier. Durante 50 años había imaginado a su hermana y a sus colegas como víctimas, arrancados de sus vidas por un acto de violencia. La idea de que hubieran elegido su destino era casi insoportable, una traición a su propio sufrimiento. El testimonio de Julián, oculto en su requiem, pintaba un cuadro detallado de las semanas previas a la desaparición. El líder del culto, Hermes, se había infiltrado en la orquesta de manera gradual y sutil. Se presentó como un mecenas, organizando cenas, ofreciendo bonos generosos y hablando con una elocuencia hipnótica sobre el poder trascendental del arte. En un México de 1968, herido y desilusionado por la violencia política, su mensaje encontró un terreno fértil. Hablaba de un escape, no a través de la muerte, sino a través de la música. Les prometió un mundo donde su arte no sería un mero entretenimiento, sino la clave misma de la creación.
Para muchos de los músicos, cansados de las luchas cotidianas, de la falta de apoyo gubernamental al arte y del dolor de un país fracturado, la promesa de Hermes era un canto de sirena irresistible. Julián describía en sus notas cifradas las reuniones secretas que se llevaban a cabo después de los ensayos. Describía el fervor casi religioso en los ojos de sus compañeros, la forma en que colgaban de cada palabra de Hermes. Y describía la fe ciega de Sofía en el proyecto. Ella, con su naturaleza intensa y su búsqueda incesante de la perfección artística, se había convertido en la principal discípula de Hermes, su concertino para la ascensión. Para ella, no era una locura. Era la culminación lógica de su vida, la oportunidad de crear una pieza de música tan perfecta que literalmente podría cambiar la realidad. Veía el concierto final no como un fin, sino como un principio. Javier tuvo que detenerse, con el corazón martillando en su pecho, al leer las palabras que describían a su hermana. La recordaba apasionada, sí, pero no ingenua. ¿Cómo pudo haber creído en una fantasía tan descabellada? Julián, sin embargo, albergaba dudas. Su mente lógica y su naturaleza escéptica luchaban contra el carisma de Hermes y la presión de sus colegas. Participó, pero con un creciente sentimiento de pavor. La partitura misma, el requiem por el silencio, era su acto de rebelión silenciosa, su mensaje en una botella. Era una pieza que Hermes les había pedido componer para el concierto final. Pero Julián la imbuyó de su propio miedo y de la verdad. Una nota de disonancia en lo que se suponía que era una sinfonía de armonía perfecta. Decidió dejarla atrás, esconderla en el viejo cine-ópera, un lugar que conocía de sus días como músico de sesión, justo antes de partir hacia el destino final. Era una póliza de seguro para la historia, una confesión y una advertencia. La orquesta, en su mayoría, había aceptado voluntariamente. El 12 de octubre de 1968, después del concierto en Bellas Artes, no se dirigieron a una cena de gala, sino a un concierto en un lugar secreto, una cueva profunda en el estado de Puebla, elegida por Hermes por sus supuestas propiedades acústicas únicas. Se desvanecieron no por la fuerza, sino por elección, siguiendo una melodía que prometía el paraíso y que, como Javier comenzaba a temer, los había conducido directamente al infierno. Es increíble cómo la búsqueda de la verdad puede llevarte a lugares que nunca imaginaste. Historias como esta merecen ser contadas, y tu apoyo es lo que nos permite seguir desenterrando estos misterios. Si sientes la urgencia y la importancia de esta revelación, te pido que te suscribas ahora. Ayúdanos a asegurarnos de que ninguna historia, por increíble que sea, se quede en silencio. La partitura no solo contenía el testimonio de Julián, también contenía un mapa. La melodía principal del Requiem, una vez analizada por Ana desde una perspectiva geográfica en lugar de musical, revelaba una serie de coordenadas sutilmente codificadas en los intervalos y progresiones de las notas. Era una genialidad criptográfica, un mapa de tonos que señalaba un punto específico en la Sierra Negra de Puebla. El mensaje de Julián era claro. Si alguien alguna vez encontraba y descifraba su música, no solo conocería la verdad, sino que también sabría dónde encontrarla. Para Javier, la decisión fue instantánea. Después de 50 años de buscar en la oscuridad, finalmente tenía una luz que seguir, por tenue y aterradora que fuera. Se puso en contacto con las autoridades, presentándoles la partitura y la increíble historia que contenía. Al principio se mostraron escépticos, pero la precisión de la información y la participación de Ana, una académica respetada, les dio pausa. Finalmente, acordaron organizar una expedición discreta compuesta por un pequeño equipo de forenses, espeleólogos y un par de policías, con Javier y Ana como guías civiles. El viaje a Puebla fue surrealista.
Mientras la camioneta avanzaba por la autopista, dejando atrás el caos de la Ciudad de México, Javier miraba por la ventana el paisaje cambiante, sintiendo el peso de 5 décadas a punto de culminar. El aire se volvió más limpio, el verde de las montañas más intenso. Siguiendo las indicaciones melódicas de la partitura, se adentraron por caminos rurales y senderos de terracería hasta donde los vehículos ya no podían pasar. El resto del camino tuvo que hacerse a pie. La caminata fue ardua, especialmente para un hombre de 80 años, pero Javier avanzaba con una determinación que parecía desafiar su edad, impulsado por una mezcla de adrenalina y temor. El destino era una formación rocosa aislada, conocida por los lugareños como el Suspiro del Diablo, y allí, oculta por la vegetación, encontraron la entrada a la cueva. La boca de la cueva era una fisura oscura en la ladera de la montaña, que exhalaba un aire frío y húmedo que olía a tierra milenaria y a quietud. Los espeleólogos entraron primero, asegurando el camino con cuerdas y linternas. El descenso fue vertiginoso, a través de pasajes estrechos que se abrían a cámaras más grandes, adornadas con estalactitas que colgaban del techo como colmillos de piedra. Con cada paso hacia las entrañas de la tierra, el silencio se hacía más profundo, un silencio casi absoluto, diferente a cualquier cosa que Javier hubiera experimentado. No era la ausencia de sonido, era la presencia de algo antiguo y primordial. Después de casi una hora de descenso, llegaron a la entrada de una vasta cámara subterránea. El jefe del INTO-100, equipo de espeleología, se detuvo. Se volvió hacia ellos y con una voz extraña dijo: «Creo que tienen que ver esto». La luz de sus potentes linternas cortaba la oscuridad y lo que revelaron era una escena tan macabra, tan poética y tan congelada en el tiempo que desafiaba toda comprensión. Javier sintió que el aire abandonaba sus pulmones. La verdad estaba a solo unos pasos de distancia, esperando en la penumbra. Después de 50 años de preguntas, estaba a punto de enfrentarse a la respuesta. Pero, ¿estaba realmente preparado para presenciar el concierto final y silencioso de la orquesta perdida? La anticipación era una nota sostenida, a punto de resolverse en un acorde final y terrible. La gran cámara subterránea era como una catedral natural, una bóveda gigantesca tallada por el tiempo en el corazón de la montaña. El aire estaba inmóvil y helado, y allí, dispuestos en una formación de concierto perfecta, estaban ellos, los 88 esqueletos, vestidos con los restos andrajosos de sus trajes de gala de 1968. Estaban sentados en sus sillas que se habían conservado notablemente bien en el ambiente seco de la cueva. Cada uno todavía empuñaba su instrumento. Los violinistas y violistas sostenían sus arcos y violines sobre sus rodillas esqueléticas. Los violonchelistas se inclinaban sobre sus instrumentos. Los flautistas y clarinetistas tenían las flautas y clarinetes cerca de sus cráneos sonrientes. El timbalero estaba sentado detrás de sus grandes tambores de cobre, con las baquetas en la mano. Era una orquesta de la muerte, un tableau vivant macabro que había esperado a su público durante medio siglo. La escena estaba congelada en el instante posterior a la última nota. No había signos de lucha, ni de pánico. Era una quietud antinatural, una paz terrible. El equipo forense comenzó su trabajo con un silencio reverencial, moviéndose entre las sillas como fantasmas. La explicación a su muerte pronto se hizo evidente. La cueva, situada en una región de actividad volcánica latente, tenía fisuras naturales en el suelo. La teoría del líder forense era tan poética como trágica. La resonancia de la sinfonía final, la vibración combinada de 88 instrumentos tocando con una intensidad fanática en esa cámara acústicamente perfecta, probablemente había perturbado el delicado equilibrio geológico.
liberando una bolsa de gases volcánicos inodoros y letales, como dióxido de carbono o sulfuro de hidrógeno. Se habrían quedado dormidos en sus sillas, ascendiendo no a otra dimensión, sino a una muerte pacífica e inconsciente. Hermes, el líder del culto, si es que estuvo presente, probablemente interpretó esta tragedia silenciosa como la prueba definitiva de su teoría, una ascensión exitosa. Javier, guiado por Ana, caminó a través de la escena como si estuviera en un sueño. Su mirada buscaba una sola figura, y la encontró. En la silla del concertino, en la primera fila, estaban los restos de Sofía. Su pequeño esqueleto estaba inclinado hacia adelante, abrazando su violín Guarneri como si fuera un niño. El gesto era inconfundiblemente suyo. Por primera vez en 50 años, la fortaleza de Javier se derrumbó. Cayó de rodillas en el suelo polvoriento de la cueva, y el sonido que salió de su garganta no fue un grito, sino un sollozo ahogado, el sonido de un dique rompiéndose después de toda una vida de contención. Lloró por la hermana que perdió, por la joven prodigio consumida por una idea loca, por los 87 otros artistas que la siguieron, y por el hombre en que él mismo se había convertido, un fantasma obsesionado por otros fantasmas. Ana puso una mano en su hombro, sus propias lágrimas trazando caminos limpios en sus mejillas cubiertas de polvo. La verdad no trajo felicidad, no trajo paz en el sentido tradicional, pero trajo algo igualmente importante, trajo un cierre. El misterio había sido resuelto. La leyenda urbana tenía ahora nombres, rostros y un final, por trágico que fuera. El silencio finalmente tenía explicación. La recuperación de los cuerpos y los instrumentos de la cueva de los murciélagos fue una operación delicada y compleja que duró varias semanas. Cuando la noticia finalmente se hizo pública, conmocionó a México y al mundo. La historia de la Orquesta Perdida de 1968, que había sido relegada a los anales del folclore, explotó en los titulares internacionales. De repente, todos querían saber sobre el culto de la armonía primordial, sobre el carismático Hermes, de quien no se encontró rastro en la cueva y cuyo destino sigue siendo un misterio, y sobre las 88 almas que habían elegido el arte por encima de la vida misma. Para Javier, el regreso a la Ciudad de México fue el comienzo de un nuevo tipo de prueba. Pasó de ser un ermitaño olvidado a una figura de interés nacional. Los periodistas acampaban fuera de su edificio, los productores de documentales le ofrecían sumas enormes por su historia, pero él rechazó todo, protegiendo su duelo y la memoria de su hermana del circo mediático. Su único objetivo era darles a los músicos un entierro digno. Con la ayuda de Ana y los descendientes de las otras familias de la orquesta que ahora se reunían a su alrededor, organizaron un funeral masivo en el Panteón de Dolores. El 13 de octubre de 2018, exactamente 50 años después de su desaparición, una procesión silenciosa acompañó 88 ataúdes a través de las calles de la Ciudad de México. Cientos de miles de personas salieron a presentar sus respetos, arrojando flores al paso de los coches fúnebres. Músicos de todo el país tocaron adagios en las aceras. Fue un acto de duelo nacional, un reconocimiento de una herida que la sociedad apenas sabía que tenía. Los 88 músicos fueron enterrados juntos en una cripta conmemorativa, sus nombres finalmente grabados en piedra, en lugar de susurrados en leyendas. La leyenda finalmente se había convertido en una tragedia humana, con nombres, rostros e historias. Javier encontró los diarios de Sofía entre sus pertenencias recuperadas. Al leer sus escritos febriles sobre la promesa de Hermes, finalmente comenzó a comprender, si no a perdonar, su decisión. Vio a una joven idealista aterrorizada por la violencia del mundo y desesperada por creer que su arte podía crear uno mejor.
No era una víctima ingenua, sino una trágica heroína de su propia historia. Una Ícaro que voló demasiado cerca de un sol hecho de música. El cierre le permitió a Javier comenzar a desmantelar el museo de su obsesión. Lentamente, con la ayuda de Ana, comenzó a guardar los recortes de periódico, a quitar los mapas de las paredes. No estaba borrando la memoria, la estaba organizando, transformándola de una herida abierta en una cicatriz que podía llevar consigo. El silencio en su apartamento ya no era pesado y opresivo. Era un silencio de paz, lleno no de preguntas, sino del eco lejano de un violín, de una sinfonía que finalmente había encontrado su coda. 2 años después, en la noche del 12 de octubre de 2020, el Palacio de MIMU, Bellas Artes, está nuevamente lleno a rebosar. El ambiente, sin embargo, es diferente al de 1968. No hay euforia, sino una expectación solemne y reverencial. En el escenario, la nueva Orquesta Sinfónica Nacional, una generación de jóvenes músicos talentosos, afina sus instrumentos. El programa de esta noche presenta una sola pieza, un estreno mundial, Requiem por el silencio. La partitura encontrada en el violonchelo de Julián Cárdenas ha sido completada y orquestada por Ana Larrea, quien ha dedicado los últimos 2 años a esta labor de amor. Ha respetado la intención original de Julián, creando una obra que es a la vez un lamento fúnebre y un testimonio de un poder artístico aterrador. Entre el público, en un asiento de primera fila, se encuentra Javier Morales. A sus 82 años se ve más ligero, como si se hubiera quitado un peso de encima que había cargado durante toda su vida. Ya no es el guardián de una obsesión, sino el custodio de un legado. A su lado, Ana le aprieta la mano con gratitud. Cuando el director levanta la batuta, un silencio profundo cae sobre el teatro, y entonces la música comienza. Las notas iniciales del violonchelo solo, la melodía que Julián escribió en secreto, llenan el aire. Es una música que cuenta una historia de esperanza, fe, locura y pérdida. Javier cierra los ojos y las lágrimas corren libremente por sus mejillas. No son las lágrimas de dolor que derramó en la cueva, sino lágrimas de catarsis, de recuerdo, de amor. En la música, escucha la voz de su hermana, no como una figura trágica, sino como la joven apasionada que recordaba de su infancia en Oaxaca. Escucha su ambición, su sueño de perfección, y en la resolución final de la pieza encuentra una forma de paz. Durante los últimos 2 años, Javier ha canalizado toda su energía en un nuevo propósito, usando los fondos de la venta de los instrumentos recuperados, que fueron subastados a coleccionistas y museos, y con la ayuda de una ola de donaciones públicas, ha creado la Fundación Morales 1968. La fundación otorga becas completas a jóvenes músicos de bajos recursos de todo México, especialmente de comunidades rurales e indígenas como la suya. Asegura que el talento, sin importar dónde nazca, tenga la oportunidad de florecer. Mientras el último acorde del Requiem resuena y se desvanece en el silencio del gran palacio, Javier mira a los jóvenes músicos en el escenario y ve el futuro. Ve cientos de Sofías potenciales, a quienes ahora se les ha dado una oportunidad, no de escapar del mundo, sino de enriquecerlo con su arte. La orquesta de 1968 fue silenciada por una búsqueda de la perfección que se divorció de la humanidad, pero su legado, a través de la memoria y el amor de un hermano, ha asegurado que la música nunca morirá. Su tragedia se ha convertido en una fuente de inspiración, una lección de que solo enfrentando la verdad más dolorosa se puede encontrar la verdadera paz y crear un futuro esperanzador. Historias como la de Javier y Sofía nos recuerdan el poder del amor y la memoria. Si esta historia te ha conmovido, si crees en el poder de la música y la memoria, te invito por última vez a que te suscribas.
Únete a nuestra comunidad para que juntos podamos seguir asegurándonos de que ninguna historia se pierda en el silencio.